Capítulo 1. El precio de la conciencia. Nos guste o no, los dilemas morales nos afectan a todos. Es una parte agridulce de la vida de la que es difícil sustraerse. Pueden enriquecernos o empobrecernos y determinar la verdadera calidad de nuestra relación con la que nos conocen. Todo depende de nuestra respuesta a tales dilemas. Nos toca solo a nosotros elegir, y es raro que eso suele ser un asunto fácil. Por supuesto, siempre tenemos la opción de esconder nuestra conciencia en alguna suerte de caparazón de complacencia, seguir la corriente, pasivamente, y proteger nuestros sentimientos internos de cualquier asunto que pueda causar molestia. Y cuando surja alguna cuestión de importancia, en lugar de mantener una posición firme, podemos en efecto decir, no me voy a comprometer en este asunto. Y quizás sean otros los que sufran daño y sean afectados, pero eso no me va a pasar a mí. Parece que algunas personas pasan casi toda su vida en una posición de comodidad moral, cuando evitan definirse en cuestiones difíciles. Pero cuando todo ha pasado y la vida va concluyendo, seguro que es mucho mejor decir, por lo menos he defendido una causa, que tener que reconocer no haber defendido nunca ninguna. A veces parece que las personas de principios y convicciones sean como una especie a extinguir, algo que pertenece al pasado, pero que no es una realidad hoy día. A la mayoría de nosotros nos resulta fácil actuar en buena conciencia cuando los asuntos envueltos son de poca importancia. Pero cuando hay más envuelto y el costo es mayor, más difícil es resolver las cuestiones de conciencia, efectuar un juicio moral y aceptar las consecuencias. Y cuando el costo es muy grande, nos encontramos entonces ante una encrucijada moral que nos enfrenta a una verdadera crisis de conciencia en nuestra vida. Este libro trata acerca de esa clase de crisis, de cómo la gente se enfrenta a ella y el efecto que ésta tiene en sus vidas. Es verdad que las historias de las personas de las que se va a hablar tengan que ver poco con el gran drama del juicio por herejía de John Wycliffe, las intrigas por la Casa Internacional de escurridizo William Tyndale o el horror por la quema en un poste de Miguel Servet. Pero a su manera su lucha y sufrimiento no han sido menos intensos. Pocos de ellos podrían haberlo expresado tan elocuentemente como lo hizo Lutero, quien mantuvo la misma posición que ellos cuando se dirigió a los 70 hombres que le juzgaban. A menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por la evidencia de la razón, ya no creo en papa ni en concilio alguno, puesto que a menudo se ha puesto de manifiesto que han errado y contradicho. Me sujeto a las Escrituras que he citado, y mi conciencia se mantiene cautiva por la palabra de Dios. Y como no es prudente ni correcto actuar contra la conciencia, ni puedo ni me retractaré de nada. Así lo mantengo, sin que pueda hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Mucho antes del tiempo de estos hombres, 19 siglos antes, los apóstoles Pedro y Juan se enfrentaban en esencia al mismo dilema cuando se encuentran ante el concilio judicial de los más respetados miembros de lo que había sido la religión de toda su vida, y a estos francamente les dicen, juzgad por nosotros mismos, si es ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él. ¿Por qué nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Las personas acerca de las cuales escribo están entre aquellos a quienes conozco muy bien, personas que han sido miembros del grupo religioso,
conocido como los Testigos de Jehová, estoy convencido, y así lo demuestra la evidencia, de que su experiencia no es ni mucho menos singular y que existen problemas de conciencia también entre personas de otras fes. En realidad se están enfrentando al mismo dilema al que tuvieron que enfrentarse Pedro y Juan y hombres y mujeres de siglos posteriores, la lucha por mantenerse fieles a su conciencia personal ante la presión de la autoridad religiosa. Para muchas personas eso representa una lucha emocional tremenda. Por un lado se sienten impelidas a rechazar que autoridad humana alguna se interponga entre ellos y su creador. También a rechazar el dogmatismo religioso, el legalismo y el autoritarismo y adherirse a la enseñanza de que Cristo Jesús y no algún grupo religioso humano, la cabeza de todo hombre. Por otro lado, se enfrentan al riesgo de perder amigos de toda la vida, de ver sus relaciones de familia afectadas de manera traumática y de sacrificar una herencia religiosa que puede provenir de varias generaciones. Ante semejantes disyuntivas, las decisiones nunca son fáciles. Por tanto, lo que aquí se describe no es solo una tormenta en un vaso de agua o la narración de ciertos desacuerdos existentes en una religión minoritaria. Creo más bien que el que se considere este informe es de vital importancia y que aunque el tamaño de esa religión en cuestión sea pequeño, los asuntos tratados aquí no lo son en absoluto, pues abarcan cuestiones que han llevado constantemente a hombres y mujeres de todos los tiempos a la misma clase de crisis de conciencia. Lo que está en juego es la libertad para buscar la verdad sin restricciones arbitrarias y el derecho a disfrutar de una relación personal con Dios y su Hijo sin la sutil mediación sacerdotal de entidad humana alguna. Y aunque pueda parecer que mucho de lo que se describe aquí solo tiene que ver con la organización de los testigos de Jehová, la realidad es que los asuntos fundamentales que se tratan afectan también a cristianos de todas las creencias. Para los hombres y mujeres que conozco, no ha sido bajo el precio que han tenido que pagar por creer firmemente que no es prudente ni recto ir en contra de la conciencia. Muchos se han visto de repente privados de sus relaciones familiares debido a acción oficial religiosa, privados de la relación con sus padres, con sus hijos e hijas, con sus hermanos y hermanas, e incluso con abuelos y nietos. Tampoco pueden seguir teniendo asociación libre con amigos de toda la vida y por los que todavía sienten afecto profundo, ya que tener tal asociación comprometería también a esos amigos. Incluso ven cómo se denigra su buen nombre, algo que les ha podido llevar toda la vida y todo lo que ese nombre significa en la mente y el corazón de quienes los conocían. De ese modo se les priva también de ejercer buena influencia en la gente que conoce bien en su comunidad, en su país y en todo el mundo. Quizá ni la pérdida material, ni el abuso o maltrato físico sean más difíciles de soportar que eso. ¿Qué es lo que puede mover a una persona a que ponga en riesgo todo eso? ¿Cuántos estarían dispuestos a hacerlo? Por supuesto, hay, y siempre ha habido, personas que estarían dispuestas a arriesgar alguna de esas cosas, o todas ellas, debido a orgullo terco, a satisfacer el deseo de ganancia material.
por deseo de poder, de prestigio, de prominencia, o por simple placer carnal, pero cuando la evidencia muestra que nada de eso hay, y que los hombres y mujeres envueltos reconocen que sabían que lo que les esperaba era todo lo contrario. Entonces, ¿qué? Lo que ha sucedido entre los testigos de Jehová provoca una singular y profunda reflexión sobre la naturaleza humana, aparte de los que tuvieron que enfrentarse a la expulsión por causa de su conciencia. ¿Qué hay de la mayoría? Los que se vieron forzados a dar apoyo a aquellas expulsiones y que permitieron que se rompieran relaciones de familia o amistades de tanto tiempo. No se duda de la sinceridad de muchas de esas personas, ni del hecho de que sientan o hayan sentido angustia por tener que llevar a cabo lo que ellos entienden que es un deber religioso. Pero, ¿cuáles fueron las motivaciones y los razonamientos que los motivaron? Con respecto a los asuntos que aquí se consideran no notables, que muchas personas de las que se trata, si no la mayoría, han estado asociadas con los testigos de Jehová durante 20, 30, 40 o más años, en lugar de tratarse de elementos marginales. Han sido frecuentemente miembros muy activos y productivos de la organización. Incluye a personas que fueron miembros prominentes de la Oficina Central Mundial de los Testigos en Brooklyn, Nueva York, hombres que fueron superintendentes, viajantes o ancianos, mujeres que pasaron muchos años en la obra de evangelizar y misional. Cuando llegaron a ser testigos, es muy probable que cortaran toda relación con los amigos que tenían y que eran de otras creencias, ya que los testigos de Jehová disuaden a que se tenga asociación con alguien de afuera. Por el resto de sus vidas, sus únicos amigos han sido de su propia comunidad religiosa. Algunos han edificado todo su proyecto de vida alrededor de las metas propuestas para la organización, permitiendo que eso controlara cuánta formación académica recibirían, la clase de trabajo que harían, si decidirían casarse y tener o no tener hijos. Su inversión fue muy grande y tuvo que ver con algunos de los más preciados valores en la vida, pero ahora ven cómo todo eso desaparece rápidamente y en cuestión de solo unas horas. Personalmente creo que esta es una de las características extrañas de nuestro tiempo, el que las más severas medidas encaminadas a restringir cualquier manifestación de conciencia personal provengan de grupos religiosos que anteriormente se habían distinguido precisamente por defender la libertad de conciencia. Los ejemplos siguientes de tres hombres diferentes pueden ilustrar lo que se dice. Todos eran profesores de prestigio en sus respectivas religiones. Y lo que les ocurrió sucedió en el mismo año. Durante más de una década, uno de ellos escribió libros y regularmente pronunciaba discursos en los que atacaba al centro mismo de la estructura de autoridad de su religión. Otros de ellos dio un discurso ante un auditorio de más de 1000 personas en el que abordó asuntos relacionados con las enseñanzas de su organización religiosa tocante a cierta fecha clave y su significado en el cumplimiento de la profecía bíblica. El tercer hombre no efectuó ningún pronunciamiento público semejante, solo había manifestado diferencias de opinión en conversaciones privadas con amigos íntimos. Sin embargo, la severidad de la acción oficial que se llevó a cabo contra cada uno de ellos por parte de sus respectivas organizaciones religiosas fue la inversa a la seriedad de sus acciones. De hecho, el mayor castigo vino de la organización que menos se hubiera esperado. La primera persona descrita es el sacerdote católico romano Hans Kunk, profesor en la Universidad de Tübingen, Alemania. Después de 10 años de abierta crítica en la que negaba incluso la doctrina de la infalibilidad del Papa y de los concilios de obispos, el Vaticano mismo tomó cartas en el asunto. Y en 1980 este decidió remover su estatus de
teólogo católico. Sin embargo, Kong todavía sigue siendo sacerdote y una figura prominente en el Instituto Universitario de Investigación Ecuménica. Incluso los estudiantes para el sacerdocio que asisten a sus discursos no están sujetos a disciplina eclesiástica. La segunda persona es el profesor australiano Desmond Ford, adventista del séptimo día. Su discurso ante un auditorio de unas 1000 personas en una universidad de California, en el que habló sobre la enseñanza adventista relacionada con la fecha de 1844, le condujo finalmente a una vista judicial en su iglesia. Se le concedió ausentarse por 6 meses para preparar su defensa y en 1980 se reunió con 100 representantes prominentes que durante unas 50 horas escucharon su testimonio. Entonces los oficiales de su iglesia decidieron removerle de su puesto como profesor, despojándole también de sus estatus como ministro de religión, pero no fue expulsado, aunque ha publicado sus opiniones y las sigue tratando en círculos adventistas. El tercer hombre es Edward Dunlap, que fue por muchos años el registrador de la única escuela misional de los Testigos de Jehová, la Escuela Bíblica de Galad de la Watchtower, y uno de los principales colaboradores en el diccionario bíblico de la organización. Ayuda para entender la Biblia. Ahora se llama Perspicacia para comprender las Escrituras. Fue también el escritor de su único comentario bíblico, Comentario sobre la Carta de Santiago. Él había expresado de un modo privado con amigos de mucho tiempo su opinión diferente con respecto a ciertas enseñanzas. En la primavera de 1980, un comité de 5 hombres que no formaba parte del cuerpo gobernante de la organización se reunió con él en sesión secreta durante unas 40 horas para interrogarle sobre sus puntos de vista. Después de 40 años de asociación, Dunlap fue despedido de su trabajo y de su hogar en la sede internacional y expulsado de la organización. Así que la organización religiosa, que para muchos ha sido durante mucho tiempo símbolo de autoritarismo extremo, mostró el mayor grado de tolerancia hacia su profesor disidente. Sin embargo, la organización que más se ha enorgullecido de su lucha por la libertad de conciencia es la que mostró menos. Encontramos aquí una paradoja. A pesar de su intensa actividad de testificar de puerta en puerta, la realidad es que la mayor parte de la gente sabe poco acerca de los testigos de Jehová, a excepción de su posición con respecto a algunos asuntos de conciencia. Han oído de su firme compromiso de rechazar las transfusiones de sangre, de que rehúsan saludar a la bandera o emblemas parecidos, de su firme objeción a efectuar el servicio militar o de su oposición a participar en cualquier clase de actividad o función política. Quienes, estando familiarizados con casos legales, saben que los testigos han llevado unos 50 casos al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en defensa de su libertad de conciencia, incluido el derecho a llevar su mensaje a personas de otras creencias, y que por ello se han encarado a gran oposición y a muchas objeciones. En los países donde las libertades constitucionales los protegen, son libres de ejercerlas sin molestia alguna. Sin embargo, en otras han experimentado persecución severa, arrestos, prisión, acosos, palizas y proscripciones oficiales prohibiendo su literatura y predicación. Entonces, ¿por qué ocurre hoy día que si una persona miembro manifiesta una opinión personal diferente sobre las enseñanzas de la organización, es casi seguro que pueda enfrentarse a un procedimiento judicial a menos que se retracte y que puede incluso ser expulsada? ¿Cómo pueden racionalizar quienes llevan a cabo esos procedimientos lo evidentemente contradictorio de su posición?
Al mismo tiempo surge la pregunta de si aguantar persecución severa y maltrato físico de parte de opositores es, en sí mismo, suficiente evidencia de que se cree en la importancia de mantenerse leal a la conciencia, o por lo contrario puede ser simplemente el resultado de estar preocupado por adherirse a las enseñanzas y normas de una organización y que se sabe que si se violan traerá acción disciplinaria. Se podría argumentar que el asunto no es tan fácil como parece, que hay otros aspectos cruciales que también están en juego, porque, por ejemplo, ¿qué hay del orden y la unidad religiosa? ¿Qué hay de la necesidad de protegerse de quienes extienden enseñanzas falsas, divisivas y perniciosas, o sobre el respeto apropiado a la autoridad? Hay que reconocer que ignorar esos factores significaría mostrar una actitud ciega, extrema y poco equilibrada. ¿Puede poner a alguien en tela de juicio el hecho de que cuando la libertad se usa mal puede conducir a la irresponsabilidad y al desorden y desembocar incluso en confusión, anarquía? De igual modo, la paciencia y la tolerancia pueden llegar a ser una excusa para la indecisión, la inacción o para rebajar toda norma establecida. Incluso el amor puede llegar a ser mero sentimentalismo o una emoción equivocada que se niegue a hacer lo que es necesario y que provoque con ello malas consecuencias. Todo esto es cierto, y es lo que suelen esgrimir quienes les gustaría imponer restricciones a la conciencia personal por medio de la autoridad religiosa. Sin embargo, ¿cuál es el efecto cuando la guía espiritual se convierte en dominación mental e incluso en tiranía espiritual? ¿Qué ocurre cuando las buenas cualidades de unidad y orden se sustituyen por exigencias de conformidad institucionalizada o régimen legalista? ¿Qué ocurre cuando el respeto apropiado a la autoridad se convierte en servilismo, sumisión incuestionable o abandono de la responsabilidad personal ante Dios en la toma de decisiones que se basen en la conciencia personal? Si no se desea que este asunto se distorsione o se presente mal, se debe considerar estas preguntas. Lo que sigue en este libro ilustra de un modo muy gráfico el efecto que tienen estas cosas en las relaciones humanas, la posición y acciones insólitas que toman las personas por ver solo un lado de la cuestión y los extremos a los que llegan por mantener esa actitud. El carácter de la organización y el espíritu manifiesto en los años 80 ha continuado sin alguno durante los 90 y todavía sigue siendo el mismo de este año 2009. Creo personalmente que lo más valioso al reflexionar sobre todo esto es que pueda ayudarnos a discernir con claridad cuáles fueron los asuntos fundamentales que estuvieron envueltos en los días de Jesucristo y sus apóstoles y entender cómo y por qué se produjo una desviación tan trágica de sus enseñanzas de modo tan sutil y relativamente fácil y en un periodo de tiempo tan breve. Y quienes están afiliados a otras religiones o con rapidez juzgan a los testigos de Jehová harán bien primero en preguntarse sobre ellos mismos y sus propias afiliaciones religiosas a la luz de los asuntos envueltos y las actitudes básicas que subyacen en las posiciones y acciones que se describen. Para buscar las respuestas a estas preguntas es necesario ir más allá de las personas afectadas e introducirse en el interior de la estructura de una organización religiosa peculiar, de su sistema de enseñanza y control y descubrir cómo llegan a ciertas decisiones y políticas los hombres que la dirigen, además de investigar hasta cierto grado su pasado histórico y sus orígenes. Todo esto con la esperanza de que las lecciones que se aprendan ayuden a poner de manifiesto las causas fundamentales del problema religioso envuelto y señalen a los que se necesita para que personas que procuran ser genuinos seguidores de Jesucristo puedan disfrutar de paz y fraternidad eterna.